El 20 de agosto del 2006, un usuario del tablón japonés Nichannel comenzó un hilo hablando sobre una extraña novela japonesa para la Super Nintendo llamada Carta. De acuerdo a la sinopsis que el usuario proporcionó, en esta novela visual, se cuenta que mientras un joven se hallaba copiando un juego, se corta la luz de su casa. Cuando esto ocurre, una extraña imagen es mostrada en su monitor. En el medio de la historia, hay una escena en la que el personaje principal debe entregar una carta, pero cuando esto ocurre, la pantalla se pone en blanco haciendo imposible el seguir. El usuario no dio mucha más información acerca del título, pues, este contaba con varios errores, que hacían imposible el terminarlo. Ahora bien, de acuerdo a la publicación, él le prestó el juego a un amigo, amante de las novelas visuales, y, luego de un mes, este desapareció misteriosamente. Medio año después, encontrarían las pertenencias de su amigo en una colina a las afueras de la ciudad. Tras esto, y ya habiéndose olvidado el usuario de la novela visual, alguien tocó a su puerta, y, al abrirla se encontró con el juego. El usuario cuenta, que tras tomar el cartucho comenzó a sentirse mal, por lo que decidió, deshacerse de él tirándolo al río. Pero él mismo volvería una vez más, ya que mientras se encontraba organizando una estantería, se topó nuevamente con él. Luego de esta primera publicación, su creador dejaría de comentar, lo que causaría, que los demás usuarios comenzaran a teorizar que él mismo, había desaparecido. De acuerdo a una investigación llevada a cabo por parte de los usuarios de Nichannel, se descubrió que esta no había sido la primera vez que alguien había comentado sobre esta novela visual, ya que, durante los años 2003 y 2004, varios usuarios comentaron haberla jugado. Poco tiempo después, los usuarios descubrirían en Internet una ROM que respondía a las características de la publicación. Al iniciar carta, seremos recibidos por un menú, en el que se encuentra, destacado con letras rojas, el título de la novela. Debajo, a modo de subtítulo, se halla escrito, Episodio 1. El juego iniciará tras tocar el botón A, y, similar a lo que el usuario de Nichannel cuenta, la novela comienza con un joven, copiando de manera ilegal un juego. El joven comenta, que se podría decir que nunca ha comprado un juego, ya que cada vez que compraba uno, lo copiaba y luego vendía el original en una tienda de segunda mano. En esta ocasión se encontraba copiando un videojuego de rol llamado, Armageddon. Un juego desarrollado por una compañía que prácticamente se encontraba en la bancarrota. El joven comenta lo inteligente que es, ya que, al revender el juego a mitad de precio, podría disfrutar un juego de 9.800 yenes, a tan solo 5.000. Pero el joven no se queda ahí, y dice que, si copiara el juego a otros 5 amigos por 1.000 yenes, habría recuperado su inversión. Es en este punto, que la luz de su casa se corta. Parece ser, que el joven había estado tan compenetrado jugando con su nueva adquisición, que no había notado la tormenta que se había desatado. Para alumbrar la habitación, saca un encendedor de su bolsillo y lo prende. Es en este momento que puede verse una misteriosa figura proveniente de su monitor. El joven asustado, suelta rápidamente el encendedor. Pensando que tal vez, era un problema de la térmica, decide ir a investigar, pero, en este punto su cuerpo no respondía, la habitación había comenzado a quemarse debido al encendedor. La figura volvió a aparecer en la pantalla, mientras la caja de disque donde había caído el encendedor quemaba uno tras uno. El plástico quemándose comenzó a generar un humo tóxico. El fuego se esparció a través de la computadora con la que había copiado el juego, y llegó al cartucho de Armageddon, produciendo que se derritiera. Una risa espeluznante comenzó a sonar desde el monitor. Finalmente, el fuego terminó con la vida del joven. O eso es lo que él creía, ya que de un momento a otro, la luz volvió, y él ya no se encontraba en llamas. Aún así, tanto el disquete que había copiado, como el cartucho que había comprado, se encontraban derretidos. Es aquí cuando el joven comenta, que según un rumor que escucharía más tarde, una de las personas que desarrolló Armageddon había muerto poco tiempo después de terminar el juego, debido a exceso de trabajo. ¿Sería entonces, la cara que apareció en el monitor, el fantasma del desarrollador? Desde entonces el joven dejó de copiar juegos, debido a que según él, la tenacidad del desarrollador se encuentra incrustada en el software que produce, y la compra de software conduce a que la compañía pueda seguir produciendo. En este punto, la novela termina y los créditos son mostrados. Al parecer, alguien bajo el seudónimo de Kami, fue el encargado de programar, escribir y producir el juego, mientras que otra persona, bajo el seudónimo de Zaimoto, fue quien prestó su cara para la escena del monitor. Además se especifica el año de su creación, 1995.
Un dato interesante es que debajo de los nombres, entre paréntesis, se encuentra escrito, Sangre Caliente, la red más poderosa. ¿Pero qué es exactamente Sangre Caliente? Pues, de acuerdo a posteriores hilos realizados en eChannel, Sangre Caliente, se trataba de un BBS, es decir, un tablón de anuncios, bastante arcaico para nuestros días, en el que se podía chatear y compartir archivos, y del cual, Kami era, posiblemente, un miembro importante. En 2011, un usuario de un foro dedicado a softwares y hardwares antiguos, tradujo unas notas dejadas por Kami, referentes a un emulador de Super Famicom para una computadora solo vendida en Japón, la SIG X68000. Computadora que puede verse durante la novela. Además, en la nota se hace referencia a Sangre Caliente, y, en uno de los párrafos, Kami deja sentado que las copias ilegales están totalmente prohibidas. Por último, la nota dice datar de 1994. Es posible que el pedido de Kami de no realizar copias ilegales haya sido pasado por alto, y que se terminaran vendiendo juegos de Super Famicom en disquetes, para luego ser ejecutados con el emulador que él diseñó. Por eso, a modo de protesta, creó y compartió Carta a través del BBS de Sangre Caliente. Con respecto a la historia contada en el 2006, en la ROM que se tiene, las escenas referentes al joven enviando una carta a su amigo, no están presentes, por lo que se desconoce si esto era parte de un segundo episodio de la novela, o, si en realidad, todo fue un invento. De acuerdo a uno de los usuarios de eChannel, esta novela visual, era un proyecto llevado a cabo, por usuarios de Sangre Caliente, y, el mismo contaría con 3 partes, que no llegaron a materializarse, debido a que Kami fue arrestado bajo sospecha de haber compartido videojuegos de manera ilegal. Con respecto a la supuesta maldición, no hay pruebas de que esta sea verdad. Incluso, se desconoce si el juego llegó a ser publicado en formato físico. El aclamado Myst, de 1993, es uno de los tantos videojuegos, acusados de predecir una catástrofe. En este caso, el gran terremoto que sufrió la ciudad de Kobe, en Japón, el 17 de enero del año 1995, a las 5:46 am. Terremoto, que causó la muerte de más de 6.000 personas, y, pérdidas estimadas en los 3 millones de yenes. Ahora bien, el misterio que conecta a Myst con este acontecimiento, se centra en una de las pistas que el juego proporciona, para resolver un acertijo. La misma, la podemos encontrar en la biblioteca de la isla. Tras subir por un ascensor, escondido detrás de una estantería de libros, accederemos a un domo, en el que se encuentra una placa pegada a la pared, en la cual, se pueden leer una serie de fechas, entre ellas, una que dice, 17 de enero de 1207, 5:46 am. Aunque el año difiere por mucho, los demás datos son exactamente los mismos que los del terremoto. Pero para los seguidores de esta conspiración la cosa no termina ahí, ya que, al completar el acertijo gracias a los datos de la placa, seremos teletransportados a otro lugar, en el cual, se encuentra un telescopio, vital para proseguir con la historia. Luego de resolver una serie de acertijos en esta zona, debemos dirigirnos al telescopio y posicionarlo, en el número 135, donde se encontrará una luz titilando. Ahora bien, el terremoto ocurrió en el estrecho de Akaji, a 135 grados de longitud este. Aunque dudo mucho que los creadores del juego hayan predicho la catástrofe, la presencia del número 135 y principalmente, de la fecha en la placa, son coincidencias realmente sorprendentes. Sé que puede resultar una pregunta extraña, pero, ¿existe algún videojuego que, honestamente, puedas decir que haya cambiado tu vida? Si me preguntas a mí, la respuesta es sí. Creo que fue en el verano del 2007, mi mejor amigo había viajado a Croacia de vacaciones con su familia, por lo que yo estaba realmente aburrido. Mientras leía algunas revistas de videojuegos, me encontré con una nota de un videojuego llamado Stalker: Oblivion Lost. Según la nota, el juego contaría con una sofisticada inteligencia artificial, gráficos realistas, intensos enfrentamientos contra mutantes y humanos, y múltiples finales. No pude evitar emocionarme ante tal juego, y rápidamente, busqué el título en Google. El título había sido cambiado a Stalker: Shadow of Chernobyl, y, para mi suerte, ya hacía 7 meses de su lanzamiento. Sin perder el tiempo, descargué el juego. Estaba asombrado por la atmósfera del mismo, nunca me había sentido tan inmerso por ningún videojuego. Tanto la jugabilidad como los gráficos eran sorprendentes, pero era la atmósfera, lo que me hizo seguir jugando. Es posible que nunca hayas oído hablar de Stalker, pero no me sorprende.
Aún habiendo alcanzado un estatus de culto en Europa Central y del Este, permaneció relativamente desconocido para el resto del mundo. El juego es un FPS de mundo abierto, desarrollado por un estudio ucraniano, llamado GSC Game World. Stalker se ambienta en los alrededores de la planta nuclear de Chernóbil. Luego de una ficticia segunda explosión en la planta, sus alrededores, llamados en el juego como la zona, se convirtieron en un lugar lleno de mutantes peligrosos, anomalías que desafían la ley de la física, y misteriosos y preciosos artefactos, que atrajeron la atención de cazadores de tesoros, llamados Stalkers. En cualquier caso, estaba tan impresionado con el juego, que cuando pude, compré una copia original. Tan pronto como los siguientes juegos de la saga fueron lanzados, los compré sin dudarlo. Comencé a interesarme en el paintball y las competencias de Airsoft. Hay algunos edificios abandonados en mi vecindario, por lo que fui capaz de recrear la atmósfera de algunos de los tiroteos del juego. Empecé a aprender ruso, el idioma usado en los juegos, y actualmente lo hablo bastante fluido. Vaya, incluso fui de tour a Chernóbil, y por si se preguntan, estoy perfectamente bien. Así que, sí, sé que puede sonar un poco cursi, pero estoy seguro que sería una persona totalmente diferente si nunca hubiera jugado este juego. Hace unos meses atrás, indagando en un foro ruso por mods para Shadow of Chernobyl, me encontré con una publicación, bajo el nombre de Los horrores de Chernobyl. Cuando la encontré, había sido tan solo publicada unos pocos minutos antes y nadie había comentado en ella. La publicación tan solo contenía un link a un archivo torrent, sin descripción, fotos o una lista de su contenido. Un mod misterioso, pensé, veamos qué es lo que contiene. Lo descargué, instalé, y, cuando lo inicié, el juego comenzó de manera usual. La intro con el camión lleno de cuerpos, el rayo que cae en el camión, un Stalker llevándose al último sobreviviente al búnker, y, el mensaje de mata a Strelok, en el PDA. Ni siquiera la primera tarea parecía haber sido alterada. Comencé a preguntarme si es que este mod cambiaría algo, o si se trataba simplemente de una broma. Lentamente comencé a notar algunas diferencias, las noches eran ahora mucho más oscuras, y además, aparecían muchos más mutantes. Por lo que abandonar los campamentos de noche era mucho más complicado. Algunas nuevas misiones secundarias fueron también agregadas, mayormente relacionadas con algunos lugares perturbadores como los Laboratorios X, la fábrica de llantar o el Valle Oscuro. En una de estas misiones, el objetivo era obtener una memoria en un almacén ubicado en territorio salvaje, y al llegar al lugar, fui recibido con una serie de cuerpos muertos. Tras encontrar la memoria, escondida en una mochila, los cuerpos volvieron a la vida, como si de zombies se tratasen. Estaba simplemente impresionado de la idea del creador del mod, era genuinamente aterrador. Pero había una cosa más que era realmente inquietante. Ocurrió luego de varias horas de juego, me encontraba atravesando algunas áreas abiertas, no estoy del todo seguro pero creo que estaba en el Valle Oscuro. De repente, pude ver algo en la esquina de mi campo de visión. Era una figura fantasmal, quieta en la cima de una pequeña colina. Me dirigí a la dirección en la que había visto esa misteriosa figura, pero al llegar, no había nada. Saqué los binoculares para escanear la zona, pero, sin ningún resultado. Posiblemente se trataba de mi imaginación, así que lo ignoré. Unas horas más tarde, la situación se repitió. Logré ver, nuevamente, una figura en la esquina de la pantalla, que enseguida desapareció. En este punto decidí visitar el foro donde había bajado el mod, tal vez a algún otro jugador le había pasado algo parecido. Para mi sorpresa, la publicación había sido bloqueada, tan solo unos minutos luego de haber descargado el archivo. Uno de los moderadores había borrado el link, y había escrito varios mensajes sarcásticos, burlándose de la manera en la que había publicado el mod. Sin ayuda, decidí resolver el misterio por mí mismo. Debía de haber una explicación en alguna parte. Exploré cada centímetro del juego, y me dediqué a hacer cada misión, pero aún así, no encontré nada. Decidí continuar con la historia principal. Tenía que conocer a un personaje llamado Doctor, en Agroprom. Al llegar, todo iba normal, el doctor dando su discurso, pero, al terminar, mi personaje sacó una granada y soltó el seguro. Justo antes de que explotara, la pantalla se oscureció, y el juego dejó de funcionar. Volví a abrirlo, asumiendo que el juego se había topado con un error que lo había obligado a cerrarse. Después de todo, que el juego se cierre, especialmente luego de instalar mods, es simplemente parte de Stalker.
Cuando seleccioné cargar juego, noté un nuevo archivo, al comienzo de la lista. El mismo no tenía nombre. En vez de mostrar el nombre del mapa, aparecían puntos suspensivos. Decidí entonces, cargar este archivo. Para mi sorpresa, la pantalla de carga no contaba con la imagen de la locación, en su lugar, aparecía una X. Cuando el mapa cargó, me encontré en un oscuro pasillo, que lucía similar a los laboratorios subterráneos. Noté entonces, que no tenía armas, armadura o cualquier otro tipo de ítem. Avancé por el pasillo y, pude divisar una figura, a unos 20 metros delante mío, que cruzó el pasillo hasta desaparecer en la pared. Era sin duda el fantasma que había visto antes. Sin perder el tiempo, corrí hasta la figura y, me topé con una puerta, que conducía a una pequeña habitación bien iluminada. En ella, había una serie de documentos, que describían los horrores luego del incidente de Chernóbil. Me siento enfermo. Ellos dicen que solo fue un incendio, pero yo no les creo. Debe haber algo más. Vi cómo mis compañeros desfallecían en el suelo. Agradezco seguir vivo, pero al menos ellos no tienen que pasar por todo esto. Fiebre, vomitar sangre, diarrea. Ellos dicen que pronto me sentiré mejor, pero yo no les creo, moriré pronto. Lena estaba tan feliz de ser madre, pero ahora ¿qué pasará con el bebé? La mitad de la cara del niño está cubierta de un tumor. Papá dijo que algo malo sucedió y por eso tenemos que irnos. No dijo cuándo volveremos. Vi a otros niños salir de la ciudad. Espero que regresemos pronto. Atrás quedaron las casas, los jardines y los parques. Atrás quedaron las almas que vivieron aquí. Reconocí esa última frase, era un extracto de una canción sobre el desastre de Chernóbil, llamada Ghost Town. Salí del lugar y me encontré en una gran habitación subterránea, en la que siluetas fantasmales de personas de todas las edades, hablaban y caminaban sin hacer ningún sonido. Parecía un pueblo tranquilo, aunque habitado por sombras. De repente, una alarma comenzó a sonar y la mayoría de los fantasmas comenzaron a correr, mientras que otros comenzaron a atacar a un enemigo invisible. Algunas de las siluetas cayeron al suelo y dejaron de moverse. Finalmente, el lugar quedó vacío. Todos los fantasmas habían huido, o se encontraban desparramados por el piso. La pantalla se oscureció y un texto apareció. Gracias por haber jugado Stalker. Sin el sufrimiento, la muerte, los heridos y deportados, esta serie nunca se hubiera creado. Víctimas del incidente de Chernóbil. Esa fue la última vez que jugué Stalker, no porque estuviera asustado por creer que el juego estaba embrujado. No creo en cosas paranormales, y estoy muy seguro que esto fue el trabajo de un modder enfermo. He pensado varias veces en volver a jugarlo, después de todo, como dije al principio, este juego cambió mi vida. Aún así, tengo este extraño sentimiento, como si estuviera disfrutando un funeral. De esta manera llegamos al final del video, muchas gracias por verlo completo, espero que les haya gustado. Agradezco a quienes donan en Patreon, muchas gracias por su apoyo. Si tienen alguna historia personal o que les gustaría recomendar, pueden hacerlo enviando un mensaje a mi página de Facebook, o enviándomela a mi grupo de Discord. Para finalizar, recuerden que creer o no creer es su decisión, nos vemos en un próximo video.